I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Tras el desastroso desempeño que tuvo el presidente Joe Biden en el tan esperado debate con Donald Trump que se realizó hace pocos días en Atlanta, no cesan las voces autorizadas que vienen desde su partido y de periódicos como el New York Times que le dicen al presidente Joe Biden que por favor se haga a un lado y que permita que en la próxima convención del Partido Demócrata, que se va a realizar el 19 de agosto, los demócratas puedan escoger un nuevo candidato de un abanico de excelentes nombres que de hecho tiene el Partido Demócrata. Uno de esos es Gavin Newsom, el gobernador de California, un demócrata progresista, o como Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan, tal vez un poco más conservadora que Newsom. Y bueno, y está también el nombre de Kamala Harris, a pesar de que su imagen se ha desgastado tras 4 años de estar en el poder como vicepresidenta. Ella también juega. No solo un periódico tan influyente en la política demócrata como el New York Times escribió un editorial demostrando las razones por las cuales Joe Biden tenía que hacerse a un lado. También lo ha hecho revistas como The Economist. Lo han hecho columnistas importantísimos del New York Times, amigos personales de Joe Biden. Y todas estas voces están de acuerdo que si Joe Biden sigue en la carrera, va a perder contra Donald Trump, un candidato que esta vez viene recargado. Es un Donald Trump que quiere hacer un segundo mandato sobre las bases de un documento que publicó hace unos meses la Heritage Foundation, que es la base y el corazón del trumpismo. En ese segundo mandato, Donald Trump va a instituir vía decreto un nuevo marco de contratación de todos los empleados públicos, que tendrán que estar totalmente de acuerdo con los preceptos que impone el trumpismo, en temas como, por ejemplo, inmigración. Según esas nuevas pautas, todos los funcionarios federales deben estar de acuerdo con que Estados Unidos tiene derecho a seleccionar los inmigrantes en función del país de origen. Es decir, como lo ha dicho Donald Trump, si él llega a ser presidente nuevamente, los inmigrantes que se acepten serán solo de países desarrollados, como Noruega, Suecia, y que se va a cerrar la inmigración para los países pobres. We are living right now in a rat's nest. They're killing our people in New York, in California, in every state in the union, because we don't have borders anymore. Every state is now a border. And because of his ridiculous, insane, and very stupid policies, people are coming in and they're killing our citizens at a level that we've never seen. We call it migrant crime. I call it Biden migrant crime. Todos los funcionarios federales tendrán que estar de acuerdo con que las Naciones Unidas no va a tener ninguna injerencia en ninguna política interna en los Estados Unidos. Tendrán que estar de acuerdo, por ejemplo, en que las instituciones que valen son aquellas que fortalecen la familia y la religión y la fe cristiana. Además, bajo esta nueva camisa de fuerza que se impondría, si Donald Trump llega al poder, la libertad de expresión y las libertades individuales en su conjunto estarían siempre bajo el código impuesto por los conservadores, por los republicanos, que se oponen, por ejemplo, al aborto. Would you block abortion medication
First of all, the Supreme Court just approved the abortion bill, and I agree with their decision to have done that, and I will not block it. And right now, the states control it. That's the vote of the people. Like Ronald Reagan, I believe in the exception. La Heritage Foundation denuncia incluso el papel del FBI en actividades relacionadas con la lucha contra la difusión de la llamada información falsa y desinformación por parte de estadounidenses que no están vinculados a actividades delictivas plausibles. Si Donald Trump llega al poder, el FBI no va a tener absolutamente ninguna razón para controlar ese tipo de ataques a las libertades públicas. Y se permitirá que la información falsa circule, porque eso es parte de lo que Donald Trump y la Fundación Heritage Foundation considera como la cantera de la libertad. Por todo esto es que se vuelve aún más importante saber qué va a pasar con el Partido Demócrata y con su candidato Joe Biden. Dentro de las voces que se han expresado en los últimos días, urgiendo a Biden a que haga a un lado, está la voz de nuestro invitado, John Feeley, quien por muchos años formó parte del Departamento de Estado y fue embajador en Panamá y estuvo también como funcionario en la Embajada de Colombia. Para ubicarlo en el espectro político de los Estados Unidos, yo lo ubicaría del lado del Partido Demócrata. ¿Y por qué lo digo? Pues porque siendo el embajador de Panamá, junto con otros diplomáticos de América Latina, muy importantes todos ellos, hicieron una carta diciendo que renunciaban a sus puestos luego de unas declaraciones que hizo el entonces presidente Donald Trump sobre migración. Declaraciones que tenían que ver precisamente con la tesis de que los Estados Unidos solamente iba a aceptar migrantes que vinieran de países ricos y no de países pobres como los de América Latina. John, quien conoce además también Colombia, es también el director del Centro para la Integridad de Medios en Washington. Bienvenido aquí a Fondo. Muchísimas gracias, María Jimena. Lo único que voy a comentar primero es que una pequeña corrección, no soy demócrata, curiosamente soy independiente, pero sí es cierto que desde que Donald Trump llegó a la presidencia en 2016, efectivamente para todo, a todas apariencias, he actuado, he escrito, he votado como demócrata. ¿Por qué? Porque soy absolutamente en contra de lo que representa tanto la filosofía como la política exterior de Donald Trump. John, tú has salido a varios medios a decir también que con toda la pena del caso hay que pedirle a Joe Biden que se haga a un lado. Pero hasta el momento lo que vemos es que el presidente Joe Biden sigue insistiendo en que él está en la carrera. ¿Qué es lo que está pasando hoy en los Estados Unidos dentro del Partido Demócrata? Volviendo al punto de Joe Biden y su capacidad de servir otros 4 años como presidente del país más poderoso del mundo, mi postura es básicamente que después del debate ha perdido la confianza de no solamente de muchos demócratas, pero de gente como yo, gente independiente, que tienen ya una tendencia de votar por él, de respetar todo lo que ha hecho en los últimos 4 años como presidente, de admirar su decencia y su brújula moral, digamos, como hombre en la vida pública. Pero lamentablemente, después de lo que vimos millones de americanos en Atlanta, yo simplemente no creo que el señor
sea capaz de ganarle a Donald Trump. Y como tengo miedo, más miedo a Donald Trump que miedo de insultar a un hombre bueno, un presidente bueno como Joe Biden, por decirle directamente en la cara, señor, ya no puedes. Yo he decidido usar el poder de mi voz, lo que sea, para expresar mi oposición a su candidatura y pedirle respetuosamente que ceda el paso para un candidato del Partido Demócrata más joven, más vigoroso, pero que comparte los mismos valores que Joe Biden. Pero siendo tan evidente que le fue mal en ese debate al presidente Joe Biden, ¿por qué esa reticencia? ¿Qué es lo que se necesita dentro del Partido Demócrata para que Joe Biden entienda que es hora de que las nuevas generaciones, que las hay, entren a enfrentar a Donald Trump? Sobre todo si lo que está en juego es la democracia norteamericana. Bueno, amiga, tú sabes un poco de los presidentes que no quieren escuchar mensajes. Así que, ¿por qué Joe Biden ha mostrado resistencia al coro que está creciendo aquí en Estados Unidos, como bien dices tú, con pues notas editoriales del New York Times, de la revista The Economist, de amigos personales de él? Hubo una nota por un señor que se llama Jay Parisi, que es un profesor en Yale, que lo ha conocido toda su vida desde su niñez en Scranton, Pennsylvania, que le escribió un grito de corazón muy profundo, expresando literalmente su amor por el hombre y todo lo que ha hecho al país. ¿Y por qué todavía esa resistencia? Es, como dicen los mexicanos, la neta, es la pregunta. Yo no sé, solo puedo especular, pero yo creo que en esta vida es imposible llegar a la presidencia, que sea de Surinam, que sea de Paraguay, que sea de un país grande como Colombia, o sea de un coloso como Estados Unidos, sin tener un ego bastante bien desarrollado y pues respetado. Uno mismo respeta su ego cuando hace competencias políticas y gana. Y tenemos que reconocer que Joe Biden ha pasado casi toda su vida de adulto en la vida pública, postulándose cada 6 años o cada 4 años y ganando. También ha conocido la derrota, especialmente la derrota cuando Hillary Clinton le ganó en las primarias del Partido Demócrata en 2016. Y él se retiró y se sabía que en ese momento el hombre todavía pensaba, como estamos en Copa América, como los veteranos que están ahí por el lado con el técnico y le dicen al técnico, mira, ponme allá, esos jóvenes no saben lo que están haciendo, yo puedo mejor, ponme en el juego. Bueno, sabemos que Joe Biden sintió eso y en el 2020 Joe Biden, a mi juicio, y no me estoy exagerando, Joe Biden hizo patria. Joe Biden vio lo que Donald Trump contestó en el 2017 después de los motines en Charlottesville, motín por neonazi, cuando Trump contestó a la pregunta, ¿qué opinó usted, señor presidente, del motín anoche donde mataron a una persona, los neonazis? Y él contestó, había muy buena gente por ambos lados. Joe Biden dice que fue en ese momento que, estando en su jubilación, él reconoció, no, hay más patria por hacer y yo voy a pues, poner pilas y arrancarme. Y yo realmente, María Jimena, tengo que decirte, estoy sumamente agradecido que lo hizo. Lo respeto mucho por ese hecho. Ya en ese momento era una persona en sus 70 largo y sin embargo encontró la energía, se metió en la campaña, ganó una elección en 2020 histórico, absolutamente histórica. Y yo no me estoy exagerando, así me siento. Él salvó los Estados Unidos de un camino hacia el autoritarismo. Y aquí estamos 4 años después,
La amenaza todavía está ahí, encarnado en la persona de Donald Trump, encarnado en la política de America First, primero América. Y yo temo, porque yo conozco mis connacionales aquí en Estados Unidos, yo sé que él tiene 70 millones de votantes firmes. O sea, los votos de Trump son votos firmes. No importa qué diga, que haga. Por eso la comparación entre su competencia cognitiva y la competencia cognitiva de Biden, eso no vale. Eso simplemente no es pregunta, porque no les importa a los votantes de Trump que diga babosadas. O que diga mentiras, O que diga mentiras. Todas, sí. Absolutamente. Joe Biden no goza de esa lealtad ciega. Y entonces por eso yo creo que es absolutamente necesario que tengamos dentro, y yo no me incluyo en el Partido Demócrata formalmente, pero me incluyo como miembro de la sociedad civil, me incluyo como ciudadano y ex diplomático. Yo creo que es necesario que tengamos un debate muy abierto, muy franca, quizás penoso para Joe Biden y su familia, pero tenemos que determinar ahora mismo, en las próximas 2 o 3 semanas máximo, si Joe Biden puede continuar en la campaña. ¿Cuáles son precisamente esos mecanismos que hay para hacer ese recambio? Teniendo en cuenta que Joe Biden ganó las primarias demócratas, que es una carrera muy complicada de ganar, porque es a través de los colegios electorales, que es una institución muy difícil de explicar y que solo existe en el sistema electoral norteamericano. ¿Cómo entonces se puede lograr que un candidato que haya sido elegido por una primaria en la convención pueda ser relevado por otro una vez, desde luego, ese candidato acepte hacerse a un lado? ¿Cómo es ese camino? Mira, primero hay que reconocer y hay que casi como americanos disculparme por los oyentes en Colombia. Nosotros tenemos un sistema sumamente y demasiado complicado. Sí. Nosotros no tenemos, por nuestra idiosincrasia histórica, no tenemos un sistema de voto popular. Sí hay un voto popular, pero luego los votos populares se trasladan, se traducen en lo que se llaman votos electorales. Y son los votos electorales que determinan quién va a ser el próximo presidente. Básicamente los 50 estados de la Unión Americana tienen una cierta cantidad de votos electorales basado en su población. Entonces los estados grandes como Nueva York, mi estado natal, como California, como Texas, como la Florida, tienen más votos electorales. Para ponerlo en contexto, el voto electoral, el estado más grande es California con 54, creo. 54 o 56, no estoy seguro. Pero, y para ganar la presidencia se requiere 270 votos electorales. Los estados tienen el derecho en las primarias de determinar cómo se va a dividir o cómo se van a dividir los votos entre los candidatos. La gran mayoría tienen lo que nosotros llamamos winner take all. El ganador del voto popular en un estado determinado gana todos los votos de los electorales, votos electorales. Ok. Reconociendo y entendiendo eso, Joe Biden ganó las primarias demócratas y Joe Biden es el candidato actual que tiene electores. Los electores son los individuos de cada estado que son representantes del voto electoral y ellos literalmente van a Washington y ponen un voto a favor de Joe Biden dependiendo de los resultados del voto popular. Y igual Donald Trump lo tiene por el Partido Republicano. Entonces es más bien una formalidad,
pero esa formalidad cuenta todavía. ¿Por qué? Porque Joe Biden tiene la potestad de liberar a sus electores, sus perdón. electores, sí. Sí, entonces él puede literalmente determinar, mira, yo sé que los gané durante la primaria, pero los voy a soltar, los voy a dar libertad y en ese momento, que puede pasar mañana, pasado mañana, en 2 semanas, o que no puede pasar, es decisión de Joe Biden. Y en ese momento, los electores de los estados no están bajo ninguna obligación de votar por Joe Biden. Y lo que puede pasar es que tú bien dices y correctamente que los demócratas tienen lo que se llama la convención. Comienza el 19 de agosto en la ciudad de Chicago este año. Y entonces, dependiendo de cuándo, o en primer lugar, sí, y luego cuándo Biden tome esta decisión de retirarse, los demás candidatos pueden hacer campaña y pueden llegar a la convención en agosto y ellos pueden votar allá para determinar el candidato preferido para enfrentar a Donald Trump en noviembre. Así básicamente es como funciona la cuestión. Hablando de posibles candidatos que pudieran reemplazar a Joe Biden, al presidente Joe Biden. El primero es Gavin Newsom, el popular gobernador de California, un estado demócrata que además tiene el mayor número de representantes para el colegio electoral. También está Gretchen Whitmer, que es la gobernadora de Michigan, acaso más conservadora que el progresista Newsom de California. Y también está, desde luego, ya lo dijimos, Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Joe Biden y quien pues debería estar también en ese abanico, a pesar de que le va mal en las encuestas. ¿Cómo no, María Jimena? Tiene toda la razón en decir que hay otros candidatos. Los nombres son interesantes. En general, en Estados Unidos, los gobernadores son los mejores preparados para asumir la presidencia. ¿Por qué? Sí. Porque han manejado equipos grandes, han manejado presupuestos, han tenido que hacer competencia para llegar, competencia democrática en votos Sí. para llegar a la gobernatura. Entonces, hay varios. Número uno, Gavin Newsom, es de California, gobernador muy popular, es bastante progresista, es de la ala del Partido Demócrata de Kamala Harris, que también es de California, y es un hombre pues muy guapo, cinemático, habla bien, muy atractivo. A mucha gente le gusta a Gavin Newsom y es de suponer que él traería el botín de 50 votos de California sin problema. Uh-huh. Sin embargo, hay muchos que dicen que Gavin Newsom es, quizás sí se puede decir, demasiado chulo, demasiado lindo, demasiado élite. Y es exactamente lo que podría inspirar a que haya más votantes de Trump que normalmente van en contra de las élites de las costas. ¿Ok? Él es como el perfecto élite de California. Sí. Luego hay una gobernadora mujer importante en este sentido de Michigan, Gretchen Whitmer, demócrata, pero bastante conservadora en sus creencias políticas comparado, digamos, a la ala progresista. Kamala Harris fue la selección de Joe Biden en el 2020, después de que ella compitió y se retiró de las primarias. Kamala Harris tenía intención de correr para la presidencia y perdió. Uh-huh. Ella se retiró voluntariamente. Entonces, estando allá, cuando Biden necesitaba más apoyo para ganar las primarias en 2020, Biden habló con un congresista de mucha antigüedad en la Cámara de Representantes, se llama James Clyburn.
James Clyburn es un afroamericano del estado de Carolina del Sur y es uno de los que manda en el Partido Demócrata entre la facción de votantes afroamericanos. Ujú. Y básicamente hicieron un serrucho, dicen ustedes en Colombia, o sea, una tregua. Clyburn le dijo a Biden, te voy a apoyar, pero quiero que tú pongas a una mujer afroamericana en tu fórmula. Biden miró, consultó con su gente, seleccionaron a Kamala Harris. Ok. Pero hay que reconocer y ser honesto, desde el comienzo no fue un matrimonio ideal, ideónica. ¿Por qué? Porque Kamala Harris durante la primaria, antes de retirarse, había sido tenaz en atacar a Joe Biden. Casi lo tildó de racista una vez. Tú sabes, aquí en Estados Unidos, como en cualquier parte del mundo, los políticos tienen memoria de elefante. Y Biden se acordaba de eso, pero necesitaba los votos que Kamala Harris, siendo no solamente afroamericana, sino producto de migración de una mamá de la India, hindúe, y un papá negro, ¿verdad? La señora llega a la presidencia, hacen las paces a toda apariencia. Kamala y Joe son un matrimonio político perfecto, pero casi desde el arranque se sabe los circuitos chismosos aquí en Washington. Que no tuvieron química. Exactamente, que no había mucha química entre ellos, que sus equipos no se hablaban mucho. Pasa aquí también con la vicepresidenta. Claro, pasa, es exactamente lo mismo que pasa con Francia Márquez y Gustavo Petro. Cohabitan, es como un matrimonio donde cohabitan pero duermen en camas apartes. Exactamente, es correcto. Entonces, eso hay gente que dice que Joe Biden nunca le dio chance a que Kamala tuviera un papel protagonista como vicepresidenta. Y hay otros que critican a la misma Kamala Harris y dicen que ella simplemente no estaba a la altura del cargo, no creció en el cargo, pero no importa cuál de esas versiones tenga la razón o sea más verídica, el resultado es que la señora, que definitivamente jaló votos de las mujeres, especialmente las mujeres afroamericanas, en la primera votación de 2020, esta vez no parece tener ese mismo poder de jalar votos, para nada. Hace unos meses hicimos aquí contigo un podcast en A Fondo con Adam Saxon de Wola. Y Adam Saxon dijo lo siguiente. Bueno, creo que si de alguna manera ganara Trump, si de alguna manera esquiva y elude todos esos procesos criminales en su contra y logra ganar en noviembre, Estados Unidos termina de ser democracia, en punto. Hoy te lo vuelvo a preguntar, cuando estamos ya pues a casi pocos meses de que se realizan las elecciones para presidente en los Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir si Donald Trump gana las elecciones en noviembre? Sobre todo este Donald Trump que trae consigo este maletín lleno de fórmulas hechas por la Heritage Foundation, en donde prácticamente por decreto cambian de un tajo la democracia americana. Es que los próceres en 1789, cuando redactaron la Constitución americana, nunca contemplaron que un ser humano con la mezquindad de Donald Trump iba a poder llegar a ser presidente. Entonces, simplemente el único requisito para ser presidente es ser nacido naturalmente en Estados Unidos, que se ha interpretado a decir que Estados Unidos o territorios que antes, cuando Estados Unidos tenía
bases militares en otra parte del mundo, esos sí se consideraban legítimos o válidos, digamos, para cualificar a una persona como naturalmente nacido americano. Ok, eso quiere decir que los migrantes naturalizados, los muchos colombianos que han vivido por Sí. muchos años en Nueva York o en California, no pueden ser presidente, no se pueden hacer competencia. Pero John McCain, un ex senador que nació en una base militar en Panamá, base militar americano, en Panamá, Cocosolo, sí podía hacer la competencia. Ok, eso es número uno, a natural born US citizen. Número dos, tener más de 35 años. O sea, 100 años se puede. Con 100 años se puede llegar. No hay límite. La Constitución no dice nada. Entonces, bueno, sí, tenemos esa situación. Pero volvamos un momento al punto de la democracia. Lo que Adam dijo la última vez que conversamos aquí es que sí, definitivamente la democracia americana iba a morir si llegara Donald Trump a ser presidente otra vez. Yo creo, y yo coincido con él, pero no es una cuestión de morir pasivamente. Es que Donald Trump lo va a matar. Y te digo cómo. ¿Cómo? Hay un documento elaborado por un centro de pensamiento aquí en Estados Unidos que se llama The Heritage Foundation. The Heritage Foundation ha redactado y ha publicado un tomo de más de 900 páginas y es literalmente un plan para desmantelar el gobierno americano. Entonces, cuando hablamos de la democracia, ¿qué es la democracia? La democracia es una filosofía. Nunca se puede matar a una filosofía, Sí. pero sí se puede matar o se puede desmantelar el andamiaje de una democracia. Y eso es precisamente lo que Donald Trump y sus secuaces piensan hacer esta vez. Y es más, nos han dicho, lo han publicado, nos han dicho exactamente cómo lo van a hacer. Mira, un ejemplo nada más, rapidito. Los colombianos lo pueden entender perfectamente. Hay empleados públicos en todo gobierno, donde Sí. quieras en el mundo. Son en general expertos en ciertos temas. Son, en mi país, en Estados Unidos, son los científicos que trabajan en la agencia que se llama NASA, que es la agencia espacial. Sí. Son agrónomos que trabajan en el Departamento de Agricultura. Son gente como yo, diplomáticos que se han especializado en las relaciones internacionales por décadas. Esa gente es apolítica. Es por eso que yo dije al inicio que yo soy independiente. ¿Por qué? Simplemente porque mi trabajo por casi 30 años fue servir la patria, servir el pueblo, no servir a un hombre con lealtad a la Constitución. Nosotros, los empleados públicos, juramos la Constitución, no al presidente. Bueno, en este documento del Heritage, que se llama Proyecto 2025, y lo primero que van a hacer es crear una nueva clase de empleado, corriéndoles a los expertos en sus temas técnicos, los reguladores, la gente que sabe cuál porcentaje de la gasolina debe ser benzina, por ejemplo. Cosas así súper específicas, pero que requieren mucho conocimiento, mucha experiencia. Los van a correr y en su lugar van a poner gente cuyo solo requisito es lealtad absoluta a Donald Trump, no a la Constitución. Para que los que nos están oyendo entiendan de lo que estamos hablando, primero explicamos. La Heritage Foundation fue fundada en 1973 y se le consideró desde su inicio como el tanque de pensamiento del presidente Ronald Reagan. Siempre vinculada estrechamente a el Partido Republicano, se ha convertido desde que llegó Donald Trump
al poder en el corazón de la política trumpista. Y en el 2023 publicó un documento hecho por exfuncionarios de la administración Trump, que se ha convertido en la hoja de ruta para el segundo mandato de Donald Trump, si es que sale electo en noviembre próximo. Ese documento transforma el poder ejecutivo y la democracia de los Estados Unidos, porque incluye desde la eliminación de protecciones a los derechos civiles y derechos humanos, hasta el desmantelamiento de programas sociales. Ataca, por ejemplo, el pago de horas extras, los préstamos a estudiantes y el acceso al cuidado de la salud reproductiva, entre otros, porque se opone al aborto. Según ese manual, todos los funcionarios que quieran entrar en la administración Donald Trump deben ser personas activistas que estén dispuestas a defender las consignas de Donald Trump en materia de inmigración para solamente aceptar migrantes de países ricos, no de países pobres como América Latina. Deben estar de acuerdo con la fe cristiana y la familia y no estar a favor del aborto. Esta receta de Donald Trump está basada en la polarización y incita al pueblo norteamericano a ver a los liberales y a los demócratas ya no como adversarios, sino como intrusos que contribuyen al desmoronamiento de la democracia y de las instituciones en Estados Unidos. Los republicanos trumpistas quieren una revisión completa de todo lo que se ha hecho bajo la actual administración demócrata para restaurar lo que ellos llaman la grandeza de los Estados Unidos. America First. ¿Cuál es tu opinión, John, frente a este Donald Trump recargado que llega con este documento de la Heritage Foundation bajo su brazo y que, por ejemplo, en el tema de la migración, pues dice claramente que no se van a aceptar migrantes, sino de países ricos? Acuérdate que eso viene de algo que dijo Donald Trump, que fue, como tú bien sabes, María Jimena, pero a lo mejor nuestros oyentes no saben, eso fue una de las razones por la cual yo salí de mi carrera y renuncié. Donald Trump una vez preguntó, especulando y preguntándose en voz alta, ¿por qué Estados Unidos tiene tantos migrantes de países mierderos? ¿Y por qué no tuvimos más migrantes de Noruega? Yo oí eso y yo pensé, eso es la declaración de un racista, punto y aparte. Donald Trump ataca de nuevo. El presidente estadounidense volvió a burlarse de los inmigrantes. En un debate con senadores sobre un proyecto de ley migratorio, Trump se refirió literalmente a Haití, a El Salvador y a otros países africanos como países de mierda. El mandatario cuestionó la llegada de estos ciudadanos a Estados Unidos y dijo que sería mejor si hubiera más inmigración asiática. El pasado 8 de enero, el gobierno de Trump anuló el estatus de protección temporal de 200.000 salvadoreños. Ahí tú ves la codificación de ese sentimiento racista, que Estados Unidos debe debe seleccionar los migrantes. Mira, Estados Unidos no debe tener fronteras abiertas. O sea, para ser claro, sí. Yo reconozco que la migración y la crisis de migración que estamos experimentando hoy día es producto de una confluencia de factores, incluyendo más turbulencia climática, política, económica en el mundo, y hoy día tenemos más de 100 millones de personas alrededor del globo que han sido desalojados, que son los refugiados. Sin embargo, Estados Unidos nunca, excepto en un momento de su historia, ha excluido a migrantes.
ningún momento de su historia, en los 1920, tuvimos exclusiones por ley en contra de los chinos. Y eso ha sido una mancha de vergüenza, como ha sido la mancha de vergüenza de esclavitud. Y gracias a Dios, gracias a mucha gente, demócrata, gente decente, que han reconocido que no, esto no representa nuestros valores, las leyes han cambiado en cuanto a la esclavitud y en cuanto a la exclusión de individuos. Cuando uno lee ese documento, lo que se plantea es una serie de cambios que son radicales y que se hacen desde el Ejecutivo, a punta de decretos, que ni siquiera consideran al Poder Legislativo. ¿Es así o me equivoco, John? Exacto. Impresionante. Aterrador en realidad, no impresionante para mí, provoca escalofríos. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo aquí, viviendo en Estados Unidos, un buen amigo. Es de origen mexicano. Ha trabajado aquí por más de 10 años, se educó, más de como 15 años ahora. Se educó en Estados Unidos y por más de 20 años ha vivido en Estados Unidos con una residencia, siendo ciudadano mexicano, pero con residencia aquí. Nunca ha tenido ningún problema con la ley. Nunca ha tenido ninguna irregularidad migratoria, pero sí, como es un abogado, un hombre muy inteligente, ha tenido una cuenta de Twitter donde ha criticado en el pasado las declaraciones de Donald Trump, cuando Trump decía que los mexicanos eran narcotraficantes, violadores, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y este señor replicó por su cuenta de Twitter, respetuosamente: señor presidente Trump, yo soy mexicano, vivo aquí en Estados Unidos, yo no soy violador, yo no soy narcotraficante, etcétera, etcétera. Ok, lo típico de los diálogos, francamente, un poco baratos en Twitter. Cuando ese señor intentó renovar su residencia aquí en Estados Unidos, durante el tiempo de Trump, le dijeron que no, porque tenía unos medios sociales que no eran amigables, que no eran favorables a Donald Trump. Otro de los cambios radicales que haría Donald Trump si llega al poder y que se constata a través de su hoja de ruta, de este documento de la Heritage Foundation, es que se declara que la sociedad americana es y debe ser una sociedad rodeada por la familia tradicional y con la fe cristiana. Eso también me impacta. Eso ni Colombia. Totalmente. Mira, los próceres americanos eran de por sí, en su momento histórico, todos cristianos. Uh-huh. Eran hombres blancos uh-huh. y procedentes de Europa. Uh-huh. Todos cristianos. Pero con mucha astucia y mucha inteligencia, ellos pusieron en nuestra Constitución elementos para que existe una muralla entre lo que es la iglesia y el Estado. Y cada niño en Estados Unidos que estudia aún 2 o 3 años de la historia americana te puede repetir la frase: la muralla entre el Estado y la iglesia. Eso no quería decir que por la gran mayoría de su existencia Estados Unidos era un país poblado principalmente por gente de ascendencia judeo-cristiana. En los últimos 50 años, María Jimena, nosotros realmente hemos sido los beneficiarios, digo yo, de la globalización. Hoy día la fe cristiana cohabita con los judíos, con los musulmanes, con los que no tienen fe. Y en ese sancocho multicultural es más importante que nunca que mantengamos la muralla entre el Estado, el gobierno y cualquier fe, cualquier culto. En el caso de Donald Trump y sus seguidores de MAGA, ellos quieren regresar al pasado y quieren rescatar esta idea de que Estados Unidos es un país cristiano. De ser elegido Donald Trump, según este documento de Heritage Foundation,
se pondría fin a las normas establecidas en los años 70 a raíz del caso Watergate, que establecieron una forma de independencia del Departamento de Justicia, es decir, de la Fiscalía, con la Casa Blanca. Según el informe del Heritage Foundation, esa independencia tendría que finalizarse y prácticamente la Fiscalía sería un organismo o una entidad sujeta a la potestad del presidente de los Estados Unidos. John, esto es muy conveniente para un presidente que ya tiene una condena criminal sobre sus hombros y que además va a tener que enfrentar otro juicio, no solo como candidato, sino posiblemente si gana las elecciones como presidente. María Jimena, ese documento del Heritage Foundation es literalmente un manual, no para elegir, sino para coronar a un rey americano, no un presidente americano. Un rey intocable, con inmunidad y con impunidad. Y por eso yo temo el arribo por la segunda vez de Donald Trump y tengo que hacer todo lo posible como ciudadano para que no llegue a ser nuestro presidente por la segunda vez, porque se va a convertir en un rey con esa receta que está leyendo tú. Si alguien tenía dudas de por qué es necesario que Joe Biden decida rápido qué va a hacer con su candidatura y de pronto acceda a lo que le están diciendo sus mejores amigos y sus copartidarios y se haga a un lado, porque en estas elecciones está en juego es la democracia de los Estados Unidos, nada más ni nada menos. Y es evidente que si Joe Biden sigue de candidato, lo más probable es que gane Donald Trump las elecciones en noviembre del 2024. Su última reflexión, John. Lo único que yo quiero, lo insisto, como ciudadano, no tengo otro derecho de insistir, pero como ciudadano americano, yo tengo pavor de lo que pueda pasar a mi país, a mi patria querida, si regresa Donald Trump. Y entonces, con esa perspectiva, yo quiero que tengamos el contrincante más fuerte, más vigoroso, más preparado para enfrentarlo y ganarle democráticamente, transparentemente en unas elecciones libres en noviembre. Y lamentablemente, por el último debate y por algunos indicios que hemos visto antes, yo no creo que Joe Biden sea esa persona. Creo que hay otros candidatos, algunos que hemos mencionado aquí. Quiero que haya una competencia abierta entre ellos para reemplazarlo. Y espero, y realmente llego a decir rezo, aunque Jesucristo no toma mis llamadas con mucha frecuencia, pero rezo a que Joe Biden se dé cuenta de que ya ha terminado su carrera, ya ha corrido bien, ya ha hecho mucho sumamente positivo. Y si él se retira, se va a convertir en un héroe. Eso es correcto. Pero es decisión de él y no sabemos qué va a pasar. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.